Buen día. El día de hoy hablaremos de los diagramas de flujo de datos. ¿Qué es un diagrama de flujo de datos? Un diagrama de flujo de datos, también lo conoceremos aquí como DFD, traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Emplea símbolos definidos como rectángulos, círculos y flechas, además de etiquetas de texto breves, para mostrar las entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento y la ruta entre cada destino. Los diagramas de flujo de datos pueden variar desde simples panoramas de procesos, incluso trazados a mano, hasta diagramas de flujo de datos muy detallados y con múltiples niveles que profundizan progresivamente en cómo se manejan los datos. Símbolos y notaciones usadas en los diagramas de flujo de datos. Dos sistemas comunes de símbolos llevan el nombre de sus creadores, Jordan Code y Jordan DeMarco Gaines Sarson. Una diferencia importante de sus símbolos es que Jordan Code y Jordan DeMarco usan círculos para procesos, mientras que Gaines Sarson usa rectángulos redondeados, en ocasiones llamados grajeas o rombos. Hay también otras variaciones de símbolos en uso, por lo que lo importante es ser claro y constante en las figuras y notaciones que usas para comunicarte y colaborar con otros. Usando las reglas o lineamientos para diagrama de flujos de datos, de cualquier convención, los símbolos representan los cuatro componentes de los diagramas de flujos de datos, y estos son la entidad externa, proceso, almacén de datos y flujo de datos. La entidad externa es un sistema externo que envía o recibe datos, comunicándose con el sistema que se está diagramando. Son las fuentes y destinos de la información que entra o sale del sistema. Podría ser una organización o personas externas, un sistema de computadoras o un sistema de negocios. También se le conoce como terminadores, fuentes y receptores o actores. Generalmente se les dibuja en los bordes del diagrama. Proceso. Cualquier proceso que cambia los datos y produce un resultado. Podría realizar cálculos u ordenar datos basados en una lógica o dirigir el flujo de datos en función de reglas de negocios. Se usa una etiqueta pequeña para describir el proceso, por ejemplo, enviar pago. El almacén de datos. Archivos o repositorios que conservan información para uso posterior. Una tabla de base de datos o un formulario de membresía. Cada almacén de datos recibe una etiqueta simple, por ejemplo, pedidos. Flujo de datos. La ruta que los datos toman entre las entidades externas, los procesos y los almacenes de datos. Representa la interfaz entre los otros componentes y se muestra con flechas generalmente etiquetadas con un nombre de datos corto, como detalles de facturación. Reglas y consejos para los diagramas de flujo de datos. Cada proceso debe tener al menos una entrada y una salida. Cada almacén de datos debe tener al menos una entrada y una salida de flujo de datos. Los datos almacenados en un sistema deben pasar por un proceso. Todos los procesos en un diagrama de flujo de datos pasan a otro proceso o almacén de datos. Los datos almacenados en un sistema deben pasar por un proceso. Niveles y capas del diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos puede profundizar progresivamente en más detalle por medio de niveles y capas, concentrándose en una pieza en particular. Los niveles de DFD se enumeran en 0, 1 o 2 y en ocasiones llegan incluso hasta el nivel 3 o más. El nivel necesario de detalle depende del alcance del que se está intentando lograr. Al nivel 0 también se le llama un diagrama de contexto. Es un panorama básico de todo el sistema o proceso que se está analizando o modelando. Está diseñado para hacer una vista rápida que muestre el sistema como un único proceso de nivel alto, con su relación con entidades externas. Debe ser entendido fácilmente por una amplia audiencia, incluidas partes interesadas, analistas de negocios, analistas de datos y desarrolladores. El nivel 1 de un diagrama de flujo de datos brinda un desglose de piezas más detallado del diagrama a nivel de contexto. Destacarán las principales funciones que el sistema lleva a cabo, a medida que desgloses el proceso de alto nivel del diagrama de contexto en sus subprocesos. Luego, el nivel 2 del diagrama de flujo de datos profundiza un paso más hacia las partes del nivel 1. Puede requerir más texto para alcanzar el nivel necesario de detalle acerca del funcionamiento del sistema. Ejemplos de cómo pueden ser los diagramas de flujo de datos. Diagrama en ingeniería de software. Es aquí donde los diagramas de flujo de datos tuvieron su principal arranque en la década de 1970. Los diagramas de flujo de datos pueden brindar un planteamiento enfocado hacia el desarrollo técnico, en el cual se realiza más investigación previa para llegar a la codificación. Diagrama de flujo de datos en análisis de negocios. Los analistas de negocios emplean los diagramas de flujos de datos
para analizar los sistemas existentes y encontrar ineficiencias. La diagramación del proceso puede detectar los pasos que, de otro modo, podrían pasar inadvertidos o no comprenderse por completo. Los DFD en la reingeniería de procesos de negocios. Los DFD se pueden usar para modelar un flujo de datos mejor y más eficiente a través de un proceso de negocios. La reingeniería de procesos de negocios fue impulsada en la década de 1990 para ayudar a las organizaciones a reducir costos operativos y mejorar el servicio al cliente y competir mejor en el mercado. DFD en el desarrollo ágil. Los DFD se pueden usar para visualizar y comprender los requisitos de negocios y técnicos y planificar los siguientes pasos. Pueden ser una herramienta simple pero poderosa para la comunicación y colaboración a fin de enfocarse en un desarrollo rápido. Y por último, el DFD en estructuras de sistemas. Cualquier sistema o proceso se puede analizar en un detalle progresivo para mejorarlo en aspectos tanto técnicos como no técnicos. Muchas gracias.